Cuando haces un análisis de productos artísticos muy reconocidos y alabados, hay dos palabras que dan terror. Obra maestra. Veamos, creo que sabría decir cuáles son los parámetros para otorgar esa corona de oro a una peli, un cómic, un libro, un videojuego, etc., sabiendo que son obras en las que todos sus elementos son perfectos o que al menos están rozando la perfección. Y nosotros, los jodidos reseñadores, siempre estamos buscando fallos aquí y allá, como que esto no se entiende, que falta ritmo, que hay información que se contradice, que hago esto porque no me da la cabeza para hacer productos que otro pueda criticar, ya sabéis. El cómic del que vamos a hablar es sin duda una obra maestra y una casilla insaltable si se quiere comprender el cómic superheroico y en cierto modo parte de su historia, tanto en la que refleja como en la que se contextualiza. Hoy vamos a ir al ADN más primario del universo Marvel, a lo que todo fan debería leer al menos una vez antes de acabar entre rejas. Hoy vamos a conocer a los prodigios, hoy vamos a hablar de Marvels. Una obra maestra. Antes de nada, considero a Marvels una auténtica carta de amor hacia los superhéroes y su mitología, pues Kurt Busiek... Sí, sé que se pronuncia Kurt Busiek, pero... Pues Kurt Busiek es un gran conocedor del aura del comic book superheroico, pues aunque cómics hay muchos y muy diferentes, todos tienen una hebra de ADN en común que hace que siendo tan distintos, sean a la vez reconocibles dentro de un tópico. Este tópico superheroico es algo tan masticado para Busiek que un tiempo después de realizar Marvels, guionizó Astro City, un cómic que refleja un mundo superheroico estándar y que curiosamente la mayoría de los fans admiten como cierto, sin que ninguno venga a joder diciendo: pues mira, no debería ser así porque Gotham no se parece en nada a los barrios de Spider-Man o a los de Green Lantern, creedme que yo tengo razón, que he leído mucho, no como este tío que solo ha leído Spider-Man. No, Busiek sabe perfectamente de qué rama en común parten todas estas aventuras con tonos distintos y ambientadas en épocas distintas. Pues por ejemplo, la trilogía de Galactus es una aventura cósmica sesentera y el Daredevil de Bendis es un thriller violento de hace 10 o 15 años. Y aún así, con lo separadas que están la una de la otra en cuanto a temática, tono narrativo, contexto y punto de vista histórico, siguen teniendo un ADN mínimo para reconocerlas como cómics de superhéroes. ¿Por qué digo esto? Porque Marvels consta de 4 volúmenes ambientados relativamente en épocas diferentes, con personajes diferentes y con el impacto de estos personajes en su mundo diferentes. Y Kurt Busiek hace que todas estas cosas hilvanen sin que chirríen lo más mínimo. Por otro lado, es muy importante que una obra permanezca con un carácter atemporal y que independientemente del momento en el que vuelvas a ella, esta obra sepa comunicar bien su cometido. Pues no hay que olvidar que un análisis que se precie debe tener en cuenta en qué momento la obra vio la luz y saber qué supuso eso para su época y cómo funcionaban las cosas entonces. Hay que saber si esa obra innovó, usó recursos manidos o no para aquel entonces, o por qué caló o por qué no caló en la gente de la época. Marvels tiene mucho que decir en este aspecto y es algo que no puedo pasar por alto, tanto en su contexto como en aspectos ajenos a la lectura. Marvels vio la luz en enero de 1994. El mundo venía de ver guerras perdidas, venía de ver estrellas caer y en concreto en el mundo del cómic es sabido que buena parte de los cómics superheroicos mainstream estaban de capa caída, algunos muy literalmente. No quiero caer en el tópico de decir que no había cómics superheroicos buenos porque sí los había en los 90, pero después de esos golpes de realidad que nos dieron los cómics, viendo por ejemplo a Speedy metiéndose un buen pico, ver a la novia de Green Lantern muerta en la nevera, la caída de los ideales y el golpe madre titulado Watchmen, los superhéroes habían entrado en una época de madurez orientado hacia la oscuridad y el pesimismo. Y sí, estamos en los 90 y esa oscuridad y ese pesimismo fueron enfocados a trajes más oscuros, más cuero, pistolones, trajes con bolsillos por todas partes, cuerpos imposibles que parecen más sacados de un personaje de fondo de bikini que de la realidad y ceños muy arrugados porque todos eran muy machotes. La visión que nos ha quedado de esa época es que los héroes deben ser rudos, tienen que ser tíos duros, tienen que saber que el mundo es una mierda, un mundo donde no cabe la ilusión. Y quizá ese era el mejor momento para sacar a Batman contra Superman. Repito, no todas las historias tenían este corte, pero muchas sí pecaban de él. Entonces Kurt Busiek y Alex Ross presentan Marvels, y con ello recuerdan al público que los superhéroes pueden seguir siendo esto.
eres porque no viviste esa época al igual que yo, seguro que entenderás este ejemplo. ¿Recordáis cuando todas las pelis de superhéroes querían ser el caballero oscuro? Ya sabéis, seriedad, oscuridad, madurez... Toda esa corriente artística se rompe cuando viene algo y nos demuestra que puede ser igual de genial siendo diferente. En este caso, la corriente del caballero oscuro la rompió Vengadores. El primer capítulo de Marvels ocurre en los años 40 y los siguientes en las décadas de los 60 y 70, y en esa época los superhéroes tenían un carácter muy marcado. En los 40 los héroes bebían directamente de las historias de las revistas pulp y tenían un carácter más sencillo, acercando a cosas lejanas al ser humano. Por ejemplo, Namor era un atlante y la antorcha humana era un robot. Era todo espectacular y nuevo, dispuesto a asustar y maravillar por partes iguales. En los 60 el pulp era algo residual que disminuía a medida que el héroe tomaba carácter como entidad propia. En concreto, se muestran como maravillas que cambian el mundo sin que los humanos podamos hacer nada. Tienen aventuras coloridas, sus personalidades son atractivas y alcanzan sueños que los lectores tenían, o por el contrario, reflejan una parte de ellos para que la afinidad crezca. En definitiva, los superhéroes Marvel son una luz muy brillante de aventuras increíbles que deslumbra, gracias al tiempo, a la sombría visión que se tenía de los héroes en los años 90. El momento es increíblemente importante, porque trae de vuelta la génesis de estos personajes para demostrar lo esperanzadores que podían llegar a ser esos personajes y a testimonios de los que la vivieron, porque yo en el 94 ni siquiera era un espermatozoide, era un recordatorio necesario. Pero para traer esa luz había que saber bien cómo habían sido esos años que el cómic relata, así que vamos a zambullirnos en sus páginas. Seguro que habéis visto en alguna serie esos típicos capítulos de recopilación, donde pasan clips de episodios pasados, y la verdad la única serie en la que he visto hacer esto bien es Avatar: La leyenda de Aang. Repasar 4 décadas de cómics Marvel es muy jugoso para caer en ese error. Tenemos un montón de sucesos que se cuentan en Marvels como la batalla de Namor y la antorcha, la boda o el famoso Snap, pero bueno, con eso iremos luego. Aquí en la reconstrucción de hechos importantes Marvel tienen dos handicaps muy importantes. El primero es que verlo con este dibujo no es lo mismo que verlo con el dibujo de Alex Ross. Es increíble, le doy gracias al cielo porque la editorial Marvel le dejase un año para hacer Marvels, porque Ross le imprime una verosimilitud y una capa más de drama que ni de broma tenían los cómics originales. Cada suceso que dibuja Ross parece que habla del fin de una era para los humanos que ven ese suceso. Cada hecho es un acontecimiento y eso solo puede conseguirlo Alex Ross. Hace creíble lo ridículo para un lector del siglo XXI. El segundo hándicap es que Busiek hace que las personas reaccionen a estos acontecimientos, afianzando así el realismo que da Ross. Que las personas comenten, se asusten o vitoreen hace que las reconstrucciones de estos sucesos sean creíbles, como la escena donde se ve en un cine a Namor y a la antorcha pelear contra los japoneses y los nazis, y después todo el mundo empieza a aplaudir. Gracias a estas reconstrucciones, el cómic no es solo un cómic, sino una radiografía histórica del mundo Marvel y de sus bases. No por nada el guión se adapta desde sus inicios, cuando aún ni siquiera era Marvel, sino era Timely Comics, hasta la muerte de Gwen Stacy, que marca el fin de la infancia o el fin de la inocencia. No solo en el cómic de superhéroes, sino también en la vida de muchos lectores. Esta etapa, desde que se presenta la primera antorcha hasta el famoso Snap, es entendida, al menos por mí, como una etapa fundacional, y todo lo que ha presentado Marvel después bebe de esto y gira en cierto modo en torno a las ideas presentadas entre los años 60 y 70. Desde el concepto de las amenazas, lo cósmico y dimensional que traen los Cuatro Fantásticos, la irrupción de la acción a nivel más callejero con X-Men o Spider-Man. Sí, sé que se pronuncia Spider-Man, pero... hasta hitos como la guerra Kree-Skrull. Esos conceptos hacen que el mundo cambie y los humanos tengan que aprender a vivir con estos sucesos locos que forman parte del día a día, y creo que ahí es donde más brilla el guión de Busiek y el papel de Phil Sheldon, en presentarnos a los prodigios. Si lo pensamos bien, hoy en día leemos cosas como... y nos parecen muy normales. Estamos acostumbrados a ellas, pero ¿cómo pudo empezar todo esto?
en un laboratorio. Me gusta mucho el prólogo de Marvels porque liga lo científico con lo fantástico y le da una pátina de cuento de época, algo que es fantástico pero que no desentona para nada. Un cierto punto de steampunk con algo de magia y otro punto de cine de terror clase B de los 50 y nos brinda cómo una persona, entre comillas, puede sentirse al tener esos poderes y al ser la primera. Y esto es crucial porque es la única vez en todo Marvels en la que el suceso se va a contar desde el punto de vista de un prodigio y no desde el punto de vista de un civil. Esto hace que se sienta todo más real y que una puerta hacia algo más grande se esté abriendo. Ante la llegada de Namor y la Antorcha en los años 40, la histeria se apodera de las personas y Busiek nos lleva hasta Phil Sheldon, un joven fotógrafo que tiene puesta su vista en Europa, donde se está librando la guerra. Lo que quiere hacer Phil en todo el cómic es muy importante, porque parte de querer ir a Europa hasta que ve que en Estados Unidos empiezan a aparecer prodigios, entonces su foco cambia. Y vuelve a cambiar el foco cuando decide centrar su trabajo en un libro que muestra las fotografías de estos prodigios. Y a su vez vuelve a cambiar otra vez el foco cuando busca un porqué y un para qué del ser de estos prodigios hasta terminar por abandonar. Toda la vida adulta de este personaje se ha estado guiando por lo que hacen y qué impacto tienen estos seres en la sociedad. No por nada en el primer capítulo Phil piensa durante algunas ocasiones que quizá estos seres son pasajeros, que todo volverá a la normalidad llegado a un punto, y el tema de la fiebre por los fenómenos se toca también en las conversaciones sobre la creación del libro de Phil, pensando que puede ser una moda pasajera. La conclusión de este mini argumento me gusta muchísimo, ya que al final Phil le da la cámara a su ayudante diciendo que él ya no es necesario y que otros lo documentarán porque los prodigios han acabado para él, mas no han acabado en sí. Y justo después de decir esa frase se encuentra con Danny Cage, niño, es decir, el motorista fantasma. Es un dato súper revelador que nos dice que el tiempo pasará y pasará y estos seres no se acabarán jamás, que sus historias dan para muchos años y que más que ajustarse al tiempo que les va a tocar vivir, ellas marcarán el tiempo y la época. Otro mini argumento que me llama mucho la atención es cómo la masa en particular percibe a los prodigios y por qué hay diferencias entre unos y otros, que se plantea cuando Phil se pregunta por qué temen a Namor o a la Antorcha Humana pero por qué idolatran al Capitán América. No fue hace tanto, pero eran otros tiempos. El nacimiento de los Cuatro Fantásticos, Thor, el Hombre Gigante, el regreso del Hombre Submarino y por supuesto la mayor explosión de todas, el bombazo que iluminó el mundo como una docena de 4 de julio juntos. Con solo vislumbrarlo, siempre en movimiento, siempre hacia adelante, como una fuerza de la naturaleza con cota de malla, sin vacilar ni mirar hacia atrás jamás. Y el tema de cómo percibimos a cada prodigio, de por qué confiamos en alguno y por qué detestamos a otros, queda aclarada en el último capítulo. Caminamos entre aquella delicada tierra de fantasía durante lo que parecieron días, y vi a Namor, pero no solo tal y como era, lo vi desde el principio mismo, y recordé cómo, ya entonces, estábamos tan asustados que le dimos caza hasta que se defendió, y entonces lo tachamos de villano. Y todo encajó a la perfección. Esto no era un artículo, ni una columna, nada tan pequeño. Era mi libro, mi nuevo libro. Dando una cierta ironía de que en algunos casos la masa y el miedo que ésta siente convierte a los prodigios en algo que no son necesariamente. La opinión que tiene la masa de algo es más real que la propia realidad, por lo que si la masa dice que hay que confiar en el Capi pero no hay que confiar en Namor, aunque los hechos digan otra cosa, Namor seguirá siendo un villano y por ende Spider-Man seguirá siendo el asesino de George Stacy en el capítulo 4. La minitrama de la masa se precipita porque Phil intenta cambiar esta realidad para ese cúmulo de gente y proclamar que Spider-Man no es un asesino, hasta que sí, el snap, otra vez el snap, tendremos el momento del snap después. Repasemos qué características tienen los prodigios en cada capítulo y cómo estos van cambiando. Capítulo 1. Aparecen Namor, la Antorcha y posteriormente el Capi y los invasores ambientados a la guerra contra el Bigotón. Al parecer a los dos primeros la gente les tiene muchísimo miedo, hasta que ven que están de su lado y se ve que aunque el individuo es inteligente, la masa no lo es. Y Phil se ve aplaudiendo en el cine, escena que tendrá su eco contrario en el capítulo siguiente. Los prodigios son algo entre lo maravilloso y lo explosivo. La gente opina, pero se ve que hay cierta complicidad. Los prodigios poco a poco se van convirtiendo en un espectáculo, concepto vital con el que nos vamos al capítulo 2. Unos años después, los héroes ya están inmersos en la vida de todos. Los Vengadores están instaurados, Spider-Man también, los Cuatro Fantásticos son un maldito fenómeno en la prensa amarilla con su boda, y aún más importante, el fenómeno del racismo es palpable con el tema mutante. Para empezar, la escena de la galería de arte de Alicia es
una puta delicia. Más para el fan que como narrativa, porque vemos reflejada perfectamente la época, el aparentar, el carácter de los héroes, especial atención a todos los detalles como ver de fondo a Matt Murdock tocando la estatua de Daredevil, el carisma de Tony Stark y la escena donde sale el profesor Xavier, Scott y Jean. La escena de la aparición de la Patrulla X, sí, digo Patrulla X porque... es espectacular. ¿Recordáis la escena del cine donde Phil empieza a aplaudir sin saber por qué? Pues... Y todo el mundo lo sabía. La Patrulla X. Nunca los había visto, pero había oído hablar de ellos. Mutantes superpoderosos, monstruos. Parecen personas normales como nosotros, pero nunca se sabe. Eran criminales, asesinos. Avanzamos. Había un trozo de ladrillo en mi mano. El cómic explora de manera brillante la aparición mutante. La escena del ladrillo nos dice que no hay razón lógica para odiar al mutante, pero entre todos la opinión de odio queda reafirmada sin un sentido claro. La frase de Cíclope que se queda en la mente de Phil de "ellos no valen la pena" refleja el miedo a ser sustituidos como especie. El prodigio pasa a ser una amenaza, a ser un espectáculo de lo que hay que esconderse. Se necesita la aparición de una niña mutante para que Phil llegue a la conclusión del capítulo 3. Capítulo 3, el más espectacular en mi opinión, la llegada de Galactus. Aquí se ve cómo el mundo podría acabarse en unas páginas espectaculares. Ese rechazo se empieza a normalizar y los civiles se están acostumbrando a que los prodigios tengan que salvar a los humanos. Ahora es una obligación de los prodigios. En este capítulo, los prodigios hacen lo más espectacular, detener el fin del mundo. Han detenido el fin de todo y aún así la gente sigue tratándolos como una mera transacción con trajes pintorescos. Desde el capítulo 2, Phil ve que hay seres normales tras esos trajes gracias a la niña. Por eso estalla en el final de este capítulo. Y el capítulo 4 vuelve al héroe un ser imperfecto que hará que Phil entienda que esa etapa fundacional ha concluido y que ahora es el momento de otros, cosa que analizaremos después, pues es el tema central del cómic. Antes vamos con lo que más puede llamar la atención. Vamos a hablar del dibujazo, perdón, de las pinturazas de Alex Ross. Recuerdo una vez que le enseñé el cómic a un amigo y le dijo que no le gustaba el dibujo de Ross y bueno, todo el mundo tiene derecho a ser un gilipollas. Dejémoslo en claro, los dibujos de los 90 tenían un carácter muy, a ver cómo lo digo, con educación, noventero. Y en ese entonces Ross era un desconocido. Llegar en esa época con ese dibujo es romper la pana. Es sacarse 30 centímetros de miembro y restregarlo en la cara de todos esos hijos de la putísima. Vale, Alex Ross. El realismo y el verismo de la técnica de Ross hacen que estos héroes sean mucho más... bueno, mucho más reales y mucho más creíbles. Parece un recuerdo muy vívido. Y en lugar de las maravillas y locuras que transmiten otros estilos de dibujo entintado y coloreado, que lo hacen más porque se tiene que ver a los héroes hacer cosas de héroes, el arte de Ross no está para ver a los héroes hacer sus locuras. Está para verlo desde el punto de vista de los civiles, de la calle, del ciudadano de a pie. Yendo al primer capítulo, vemos como Ross al principio imprime colores sepia que hacen ver a los acontecimientos más añejos. Tengo que decir que para mí una página dibujada por Ross no funciona como una página dibujada por otro. A Ross no le queda nada, pero nada hacer dibujos enmarcados en viñetas, sobre todo con fondo blanco, como si pasa en otros cómics. En Marvels esto no se hace y los fondos son la unión pictórica de la gama cromática del ambiente en el que se desarrolla la acción, haciendo que el color y el diseño de viñetas ayuden a hacer más inmersiva la lectura. De verdad que esos bocadillos tan comunes y tan planos me sacan muchísimo de la experiencia. Ni qué hablar de esas onomatopeyas que parecen pegatinas de un niño sobre un cuadro preciosista. Y eso a mí como estudiante de artes hace que me dé un sarpullido en los ojos. Siento que hay otras muchas formas menos convencionales pero más acertadas para integrar texto en los dibujos de Ross. Por ejemplo, el prólogo usa cuadros de texto que hilvanan muchísimo mejor, así que se podría haber hecho algo parecido con los bocadillos durante todo el cómic. No es una queja per se al trabajo de dibujo y coloreado, sino más bien es una queja al trabajo de rotulación, pues si en cómics como Scott Pilgrim la rotulación juega un papel importantísimo a su favor, en Marvels para mí pasa todo lo contrario. Sí, es algo a lo que te puedes acostumbrar, pero para mí no pega ni con cola. Y ya que estamos sacando mierda, hay mucha gente que piensa que el dibujo de Ross es estático, que carece de velocidad y que por tanto no es un dibujo adecuado para un cómic de superhéroes. Y en teoría tienen razón, pero tenéis que darme un segundo para aclararlo. Cuando hay
velocidad si quiere transmitir acción, más en un cómic de héroes donde hay hostias y peleas, y el dibujo de Ross no transmite en Marvels una velocidad muy marcada. Pero el guión no va de peleas, y es más, el carácter pictórico que convierte a las viñetas en estampas le va muy bien al subtexto del cómic. Los dibujos, sí, parecen fotos. ¿Y qué es Phil? Un fotógrafo. El realismo unido al carácter estático del dibujo hacen ver que este cómic se ha escrito, dibujado y se debe leer como una crónica desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista superheroico. Por eso Alex Ross es el más adecuado para llevar esta historia al papel. Eso es lo más importante, el punto de vista, el gran tema de Marvels. El punto de vista es lo central en Marvels, tanto en lo visual como en el guión. Hay varios tipos de planos para asociar una idea. Se asocia el plano americano con una figura que resalte admiración y que resalte el "aquí estoy yo", el plano general para contextualizar o reflejar una acumulación de gente o soledad, y un plano aberrante para decirnos que algo no está bien del todo. Pero en Marvels hay dos planos que predominan: el picado, es decir, desde arriba, y el contrapicado, es decir, desde abajo. En Marvels hay dos bandos diferenciados, por así decirlo, los civiles y los prodigio, y cada uno de estos bandos está íntimamente relacionado con un tipo de plano. Los civiles suelen aparecer en planos picados, es decir, como si algo los estuviese mirando desde arriba, mientras que los prodigios aparecen en planos contrapicados, es decir, vistos desde abajo, dando la sensación de que están sobre nosotros. Y es curioso ver cuando un civil y un prodigio comparten viñeta juntos que el plano se va al del civil, demostrando dos cosas: que esta es una historia de humanos y no de superhéroes, y que hay un mundo entre el poder de uno y el poder de otro. Podemos coger la escena del capítulo 1 en la que Phil se subió a un puente para ver a los prodigios pelear y para ponerse a su nivel, y cuando un humano se pone al nivel de un prodigio acaba perdiendo uno de sus tres ojos. Esta técnica hace una asociación inconsciente en nuestra mente que se exprime en todo su potencial en la batalla contra Galactus. En esta batalla los civiles se amontonan y se cagan de miedo porque un puto gigante está a punto de follarse al planeta entero. Es en serio, piénsalo, es aterrador encontrarte con algo así. En la colección de los 4F esto se trata desde el punto de vista superheroico. Si lees el suceso en la cabecera de los Cuatro Fantásticos sabrás quién es Galactus y quién es Estela Plateada. Sí, sé que se dice Silver Surfer, pero venga, vaya, sé que os sabéis la bromita y no quiero jugarle a la verga con los likes. En los cómics sesenteros ya se sabe que quiere Galactus y qué hacen los héroes, como vencen, entre comillas, a Galactus y las consecuencias de este encuentro. Si lees los 4F, todo tiene sentido. Si vamos a Marvels, tenemos el punto de vista de los civiles y por tanto no nos enteramos de nada. ¿Qué saben los civiles en Marvels? Saben que hay un gigante, un colega de plata en una tabla y que los Cuatro Fantásticos están intentando salvarnos, pero nadie sabe nada más. Es una incertidumbre completa y eso aterra a los civiles, de ahí la jerarquía de posición y su reflejo en la perspectiva picada. Todo esto deriva en... Repetimos, ya no hay razón para alarmarse. La criatura llamada Galactus ha desaparecido. No sabemos muy bien qué ha ocurrido, pero nuestras cámaras han captado una serie de imágenes impresionantes. Ahora vamos a mostrarlas. Reed Richards, conocido también como Mr. Fantástico, sacó un pequeño aparato, el que vemos aquí, lo cual pareció causar gran preocupación al gigante. Instantes después, Richard le entrega al gigante el aparato. Pasaron las cintas una y otra vez. Nadie sabía realmente lo que ocurría, pero sabíamos lo que significaba. Un susto de muerte, una sirena de triple alerta, pero ya ha terminado. No sabemos nada. Somos espectadores sin poder. Me hubiese encantado leer este capítulo sin haber leído el cómic de los 60, porque así podría sentir el desconocimiento de esta escena que ha pasado en la aventura gracias al cómic de los Cuatro Fantásticos. Todo esto es porque Marvels está centrado en la gente y el impacto que los prodigios causan. Y a todo esto, después del fin del mundo, ¿cómo se siente Phil? Phil sabe que los prodigios han salvado al mundo y lo hacen una y otra vez. Por eso quiere defender a Spider-Man de la acusación de asesinato de George Stacy, llegando a conocer a la joven Gwen y llegando al punto más alto. Phil sabe que los prodigios no fallan, sabe que son buenos y quiere mostrarlo ante el mundo. Pero como todo fan de Marvel sabe, el mayor fallo de un héroe de cómic Marvel es este. Bien, vamos por partes porque este es el momento más importante de todo el cómic.
Este momento es el momento en el que los héroes empiezan a caer y a no ser tan perfectos. Sí, habíamos tenido momentos muy jodidos en cómics anteriores, pero lo primordial para un héroe de la época es proteger a su amor, y si no puedes hacer eso, no vales como héroe. Spider-Man era uno, y sigue siendo, de los héroes más queridos, y es el que falla. Gwen es una mujer amable y guapa que era el sueño húmedo de todos los lectores, e imagino que lectoras, y es la que muere. Este es el gran cambio que no llegará a su cima hasta la publicación de Watchmen, donde los héroes serán contemplados, humanizados y por ende despojados de un carácter superheroico. Es un hecho que marca el fin de la época más dulce para el cómic de superhéroes y el comienzo de algo diferente, y por ende es también el final de Phil Sheldon. Sheldon entiende a los héroes como esa primera etapa de Marvels, los que cambiaron el mundo con sus maravillas, de esos héroes que surcan los cielos y que hay que mirar más allá del cielo para verlos. El acto de mirar hacia el cielo es muy revelador porque simboliza esperanza. Phil, para sacar las fotografías, está constantemente mirando hacia arriba porque los prodigios surcan los cielos. Cuando el Duende Verde sobrevuela la ciudad con Gwen en brazos, él no para de mirar hacia el cielo porque sabe que alguien vendrá. Sabe que un prodigio surcará los cielos, aparecerá y salvará a la joven. Sabe que Gwen Stacy no morirá esta noche. Entonces llega Speedy y empieza a luchar en lo alto del puente. Phil Sheldon no deja de mirar hacia arriba, a la batalla. Sabe que Spider-Man salvará a Gwen. Sabe que los prodigios están para proteger a los inocentes como Gwen. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. De aquí no puedo pasar, amigo. Yo diría que se dirige al río. ¡Gracias! Oiga, es una chica lo que lleva. No le pasará nada, no le pasará nada. ¡Allí está! Entonces apareció Spider-Man, tal como yo sabía que lo haría. Él o alguno de los otros. No estaba lo bastante cerca para oírlos, pero tenía muy teleobjetivo. Podía verlo todo. Debía haber llamado a la policía, pero tenía fe. Sabía que él la salvaría. O a eso se dedicaba. A eso se dedican los prodigios, a salvar a los inocentes. Para eso estaban aquí. Tenía el dedo en el botón de disparo, listo para captar el triunfal rescate. Y entonces el duende la tiró del... y Spider-Man... No. Esta es la primera vez que Phil baja la cabeza y deja de mirar hacia el cielo. Si el levantar la cabeza para ver las maravillas tenía una carga simbólica, agachar negando haber visto lo que ha visto tiene muchísimo más impacto. Es un gesto que marca un punto y final, un gesto que deja en claro que quizá los prodigios no son amenazas, no son espectáculos y no son los que nos van a salvar siempre. Quizá pueden fallar porque son personas como Sheldon y quizá por eso es tiempo de que otros lleguen a documentar esa nueva era de prodigios. Este final tiene una carga maravillosa. Podría terminar con Phil jurando venganza contra los prodigios y podría ser un villano de opereta más, pero lo toma con madurez y sabe que lo que ocurra más adelante será cometido de otra persona. El mundo cambió cuando él era joven y aprendió a vivir con el cambio. El mundo sigue cambiando y ahora les toca a otros jóvenes aprender a vivir como él esos nuevos sucesos, y así la rueda seguirá girando y girando como lo ha venido haciendo desde siempre. Marvels es una obra maestra, de eso no hay duda. No es mi cómic preferido de la editorial y sinceramente creo que no hay un cómic perfecto en Marvel, pero si lo hubiese sería Marvels. Trajo un soplo de aire fresco y de ilusión a los 90 y al igual que Kingdom Come, que bebe directamente de esta obra, nos recuerda lo que eran los héroes y lo que son hoy en día. Nos recuerda el nacimiento y la consolidación de una gran editorial y al menos para mí eso le da mucho valor y convierte a este trabajo en una obra única, bella, atemporal y, como ya he dicho antes, y es lo que más valoro, una carta de amor hacia los superhéroes. ¡Hey! ¿Qué tal? Me alegro de que hayas llegado hasta este punto en el vídeo. Ha sido para mí un análisis cafetero bastante poco divulgativo para profanos, pero la verdad es que quería quedar muy a gusto con este vídeo. Había que hacerle justicia a Marvels y este es el modo que he encontrado de hacerlo. De todos modos, tengo bastantes ideas para nuevos vídeos, nuevas cositas que puedo ir mostrando si me aplico, y si queréis más info de las cosas nuevas que voy a estar haciendo, incluso de lo que voy leyendo o lo que sea, por ahí tenéis mi Twitter, incluso tenéis la página de Facebook y tenéis pues más cositas. Ya sabéis que aquí hay muchísimas cosas. Así que nada, sed totalmente libres de preguntarme lo que queráis en Twitter o en algún otro medio y nos veremos en un próximo vídeo. Adiós.